Amados hermanos adalides de nuestro Dios, paz a vosotros. Es un gusto poder compartir con ustedes la lección que corresponde al próximo sábado 23 de abril del 2022. Agradecido con nuestro Dios por tener esta oportunidad de pues exponer, hermanos, esta lección con ustedes para que a su vez la podamos compartir con nuestra amada iglesia. Y agradecido también con mi hermano ministro Joel Alejo por esta oportunidad. Y bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar precisamente con nuestra lección. Recordemos que el eslogan es: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y con base en ello, en este cuaderno estamos hablando de los varones con fortalezas. Es muy importante considerar, hermanos, estas fortalezas que pudiéramos tener, bueno, no solamente como varones. Este conocimiento no se limita solo a los hombres, sino tiene que ver con todos, ¿verdad? Con toda la iglesia, y por eso es muy importante tener claro, pues tener clara esta lección y poderla en un momento dado compartir con nuestra iglesia. Por eso el título de la lección es Un varón con inteligencia emocional. Qué importante es esto, hermanos. Estaba yo leyendo una poesía de Samuel Esmail que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, qué importante, hermanos. Todo empieza precisamente con un pensamiento, ¿no? Todo tiene que ver precisamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos, qué ideas generamos, y cómo, pues esto al final se puede convertir en un hábito, y este hábito forja un carácter, y el carácter finalmente, bueno, un destino. Como diría el apóstol Pablo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? El que sembrare para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que sembrare para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Entonces es importante todo lo que tiene que ver precisamente con esta inteligencia emocional. Y por ello, ¿qué vamos a enfatizar en el objetivo? Bueno, vamos a explicar el concepto de inteligencia emocional con el propósito de aprender a controlar nuestros sentimientos y encauzarlos de la mejor manera de acuerdo a los propósitos del Creador. Es importante, hermanos, la parte de inteligencia emocional, pues tiene que ver con una habilidad o una capacidad, ¿verdad?, para poder aprender a controlar nuestros sentimientos, y en el caso de nosotros como hijos de Dios, poderlos encauzar de la mejor manera hacia los propósitos de nuestro Creador. Por eso resaltamos Efesios 4:13. El objetivo sabemos que es Cristo. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por supuesto que este es el objetivo. Este es, hermanos, lo que tenemos que lograr. Y esto implica la transformación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las reacciones también, hermanos, y de los impulsos que en un momento dado nosotros podamos tener hacia los demás. Y en ese sentido, viene una lectura bíblica en primer libro de Samuel, capítulo 25, versos 4 al 11. Me voy a permitir leerlo. Dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 criados y díjoles: subid al Carmelo e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: que vivas y sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿A poco supe que tienes esquiladores? Ahora los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día. Ruégote que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y como llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, aquí se está resaltando entonces el nombre de aquel varón que era Nabal, el nombre también de su mujer, que era Abigail, y vemos que a diferencia de Nabal, esta mujer era de buen entendimiento, de buena gracia, dice, más el hombre era duro y de malos hechos. Aquí ya nos está hablando precisamente, hermanos, de ese carácter y consecuentemente tiene que ver con esas emociones y esas reacciones en un momento dado, ¿no? Cuando, bueno, David pensando en que de alguna manera no se le había molestado con sus rebaños, ni se le había pedido nada, pues manda a sus criados para pedir el apoyo y él al final pues no le reconoce y por el contrario no actúa de una buena manera, no reacciona favorablemente, sino que en este caso pues genera una reacción también natural en David de poder ir en armas en contra de él y en contra de sus siervos. Afortunadamente, bueno, la mujer con prudencia actúa e intercede por su marido y por los demás siervos y sabemos que, bueno, le lleva un presente a David, logra que David pudiera reaccionar. Posteriormente la mujer va con Nabal, su esposo, al siguiente día, porque en ese día dice que estaba borracho haciendo un banqueteo, y al final, bueno, le comenta que pues ella tuvo que intervenir para que David no reaccionara de manera agresiva o violenta en contra de ellos, y esto pues le genera a Naval pues una reacción, dice ahí, quedó paralizado, después de 10 días incluso muere, y bueno, al final vemos cómo también incluso David posteriormente toma a Abigail como su mujer, ¿no? Pero aquí estamos resaltando, y mis hermanos del departamento en esta lectura pues nos están ahora sí que enfatizando precisamente en las emociones que en un momento dado tenemos ante alguna situación, ¿no? En el caso de Naval, lejos de tener agradecimiento, de haber correspondencia y apoyo hacia David, pues al contrario hubo como un desconocimiento y un rechazo de esa ayuda, ¿no? Y por eso dice el versículo para reflexionar, airaos y no pequéis. Yo creo que es muy importante, mis hermanos, en ese sentido, reconocer que todos tenemos un temperamento, algunos muy emocionales, hay quien a lo mejor sea demasiado colérico, hay quien sea melancólico, flemático, o sea, tenemos diferentes reacciones ante las situaciones que hay. Y desde luego que en un momento dado, como seres humanos, como personas, nos podemos enojar. Y si hablamos de nosotros como varones, bueno, tenemos que aprender a controlarnos porque nosotros también tenemos que ser ejemplo de la casa, de la familia, de la iglesia, en este caso, y del contexto en el que nos desenvolvemos, pero también tenemos, hermanos, como padres de familia, que aprender a criar a nuestros hijos, y yo creo que desde pequeños es importante precisamente desarrollar en ellos esta habilidad emocional, ¿no? En ocasiones el niño está llorando y bueno, ese llanto no lo reflexionamos, no lo razonamos, qué es lo que el niño quiere o qué necesita. Entonces, es importante ayudar también a nuestros hijos en un momento dado a reconocer también sus propias emociones, ¿no? ¿Cuál es la razón del llanto o cómo nos sentimos? A veces hablamos de manera muy general y decimos me siento mal, pero ese mal tenemos que nombrar la emoción. Mal como, mal deprimido, mal triste, ¿no? Estresado, preocupado. O sea, ¿cuál es la emoción de ese momento? Y entonces también en un momento dado aprender a controlarnos y no llegar a la noche sin que tengamos que irnos también a descansar y que nuestro enojo permanezca en nuestro corazón, ¿no? Porque esto también es una raíz de amargura que seguramente va a afectar en nuestro cuerpo, incluso puede provocar enfermedades y tenemos de alguna manera pues que aprender a reconocer también nuestros errores, quizá ofrecer disculpas en un momento dado y podernos ir reconciliados antes de dormir, tomando en cuenta que no sabemos incluso si podemos despertar al siguiente día, ¿no? Y no podemos quedar mal con los demás.
Y bueno, entonces viene, hermanos, en los párrafos, por ejemplo, del cuaderno, que es inteligencia emocional y nos dice que es la capacidad para percibir, administrar y expresar las emociones saludablemente. Alguien que tenga inteligencia emocional va a poder convivir saludablemente, va a poder tener relaciones interpersonales sanas, adecuadas, hermanos, y esto es muy importante desarrollarlo. Implica entonces la comprensión, el autocontrol, el respeto y la madurez. Esto es muy importante, hermanos, poder conocernos. Yo pienso, hermanos, que lo importante es de que necesitamos reconocer nuestras emociones. No estamos acostumbrados a reflexionar sobre esas emociones. Tenemos que hacer una introspección de nosotros mismos, pero también tenemos que entender a los demás. Y aquí nos ponen nuestros hermanos un ejemplo en relación, hermanos, a una emoción, a una reacción violenta, agresiva, como tiene también sus repercusiones. Dice, y vio Amán a Mardoqueo, que no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. La ira es una de las emociones más frecuentes o más comunes en todos, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Es decir, en ocasiones, hermanos, pues alguien puede ser muy personalista y si las cosas no se hacen conforme a su voluntad, podemos incluirnos nosotros en este caso, pues reaccionamos con ira, con enojo, con violencia y en ocasiones pagan incluso, como dijera este dicho popular, no justos pagan por pecadores, es decir, que en ocasiones no medimos las consecuencias de nuestras emociones, de nuestras reacciones y podemos perjudicar a muchos porque no reflexionamos ni razonamos antes de poder actuar. Entonces nos dice otro párrafo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a que debemos de ser capaces de controlar nuestras emociones a pesar de cualquier mal que pueda llegar a nuestra vida. Esto es muy importante, el control, el saber que un comportamiento no razonado y arrebatado podría agravar el problema. Esto es muy importante entonces que nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones, ¿no? Y sobre todo a entender que si no razonamos y reflexionamos antes de hablar, antes de actuar, podemos herir y podemos lastimar. Yo creo que a veces las palabras pueden herir y pueden lastimar más que incluso un golpe. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder hablar, sobre todo en momentos de ira, de enojo, podernos controlar, ¿no? Y esto con los más cercanos, con la familia, con nuestros hermanos, con los vecinos, con la gente con la que convivimos. Es apegarnos a las enseñanzas del Creador como varones de Dios, como hijos de Dios y sobre todo percibir cómo debemos de actuar, ¿no? La manera de cómo tenemos que reaccionar. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Es importante regularnos, controlarnos en un momento dado, bueno, cuando ya haya pasado esta emoción, este coraje, bueno, ya poder hablar, poder platicar, darnos tiempos. Yo creo que a nivel pareja, a nivel familia, tenemos que tomar esos espacios de, pues no hablar en los momentos en los que estamos muy enojados, en los que podemos incluso lastimarnos y podemos agravar un problema, sino más bien tomar nuestro tiempo. Creo que aquí tiene que ver también la respiración, el autocontrol y poder en otro momento pues ya platicar cuando estemos un poquito más tranquilos y seamos más responsables, maduros, ¿no? Respetuosos y prudentes en un momento dado para poder actuar. Como hijos de Dios debemos de controlar nuestras emociones, sobre todo las que tienen que ver con la venganza, con el odio, con la ambición, con la envidia, ¿no? Decía nuestro Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Tenemos que remitir la causa, no podemos vengarnos nosotros mismos y sobre todo evitar cualquier otro sentimiento negativo. Y ante cualquier injusticia, debemos de confiar siempre en la justicia divina. Como dijera Salomón, si
extorsión, si violencia de pobres y extorsión de derechos vieres en la provincia, no te maravilles de estas cosas, porque alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre todos ellos. Si bien es cierto que en la tierra se imparte justicia, en ocasiones esta es extorsionada, tergiversada, alterada, ¿no? Aplicada incluso a conveniencia, pero al final, pues Dios está viendo toda la situación y tenemos que aprender también a poder confiar en nuestro Dios, ¿no? Y no actuar de manera violenta, impulsiva, instintiva, ¿no? Que salga o se anteponga, como dijera el apóstol Pablo, este hombre animal que reacciona precisamente por impulsos o por instinto, ¿no? No por reflexión, por razonamiento, con prudencia. Por eso hay una pregunta interesante que tendríamos que propiciar con nuestros hermanos, es actualmente qué tan impulsivos somos y si actuamos sin medir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Eso es importante poderlo platicar para precisamente ver cómo poder cambiar. Y en el recurso para profundizar, vamos a hablar sobre los 5 pilares de la inteligencia emocional que tiene que ver con la autoconciencia. Es la habilidad para reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo éstas impactan a otros. Decíamos que en ocasiones, pues sí, tenemos que hacer esta introspección y tenemos que reconocer nuestras emociones y nombrarlas. Estoy triste, estoy malhumorado, estoy deprimido, estoy preocupado, estoy estresado, estoy cansado. Sí tenemos que nombrar la emoción, saberla identificar, reconocer y sobre todo darme cuenta que esa emoción que tengo en este momento, cómo puede impactar en un momento dado en mi relación personal con los demás, ¿no? Entonces sí hay que aprender a identificarnos, a reconocernos para podernos relacionar con los otros y también incluso entender a los otros y poder, esta inteligencia emocional nos lleva también a reconocer en los otros también sus emociones. La autorregulación que se centra en la capacidad para manejar nuestros sentimientos adversos y adaptarse a cambios, sobre todo en una situación, cómo podemos reaccionar, ¿no? Cómo reaccionó Nabal ante la petición que hacía en buenos términos David. ¿Cómo reacciona David ante una respuesta áspera, imprudente, inconsciente, por ejemplo, de Nabal? Y hasta dónde esa respuesta genera una reacción en David al grado de armarse e ir en contra en un momento dado de los siervos de Nabal, ¿no? Y cómo la prudencia, la inteligencia emocional de Abigail hace que incluso esto lo pudiera evitar, ¿no? La motivación, que es la inteligencia emocional, nos da las herramientas para automotivarnos con un enfoque a la realización y a la satisfacción personal. La motivación tiene que ser intrínseca y tiene que ser precisamente para alcanzar esa realización y esa satisfacción personal, no por, no por un premio o no por por un interés material en este caso, ¿no? Es decir, bueno, si hago esto, a cambio, ¿qué me das? ¿O qué obtengo? ¿O qué beneficio de esta situación o de esta acción? ¿No? Sino yo creo que es más bien la satisfacción y la realización personal, prescindiendo incluso del reconocimiento de algún premio, ¿no? De algún reconocimiento, etcétera, de los demás. La empatía, que es la capacidad para reconocer y entender cómo se sienten las otras personas y cómo podemos ayudar en este caso. Y las habilidades sociales, que es construir un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos. No solamente es entenderme yo, entender a los demás, sino también en un momento dado cómo podemos comunicarnos de manera efectiva a través de nuestras emociones. Y vienen algunas preguntas para reflexionar, que me parece que aquí tenemos como que propiciar precisamente esta reflexión para darnos cuenta si necesitamos mejorar y cambiar en nuestra vida. Como dijera el apóstol Pablo, dejar el hombre viciado conforme a los deseos de error y a renovar el espíritu de vuestra mente, ¿no? O ser una nueva criatura, como también dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque de ahí surge toda situación
a lo mejor, hermanos, que genere una emoción negativa, ¿no? Una reacción negativa en nuestra vida. Y vienen las preguntas: me enojo con facilidad y actúo antes de pensar en las consecuencias de mis palabras y mis actos. Cuando sucede algo que súbitamente me molesta, me doy un tiempo suficiente para que mi mente se despeje y entonces tome la mejor decisión. Soy una persona que actúa principalmente con base en mis sentimientos o con base a un razonamiento bíblico. Podría dar un ejemplo de una situación bíblica en la que se muestra que un hijo de Dios antepone su deber con el Señor antes que su deseo personal. Creo que las primeras tres preguntas son importantes para podernos hacer esta autorreflexión, autorregulación, para poder incluso identificar nuestro temperamento, nuestro carácter, y con ello ver, bueno, si tenemos áreas de oportunidad para mejorar. Y ya en la número 4 tendríamos que resaltar algunos ejemplos de personajes bíblicos. Viene a mi mente, por ejemplo, Abraham, en este caso Job, por ejemplo, Daniel, sus amigos, si hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, por ejemplo, Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo, Esteban, etcétera. Es decir, todos aquellos que aprendieron a sujetarse a la voluntad de Dios y que incluso llegaron al sacrificio, ¿no? En este caso, sin en un momento dado actuar de manera violenta o agresiva, como en el caso, por ejemplo, de Esteban. Y bueno, viene la responsabilidad. En forma personal, escriba 3 nuevas acciones para mejorar su inteligencia emocional a fin de fortalecer su deber espiritual y compromiso con el Señor. Y ahí vienen los 3 espacios para que podamos anotar las nuevas acciones para mejorar mi inteligencia emocional. Yo creo que este sería como el compromiso que tendríamos nosotros que, bueno, que estar procurando el poder mejorar y el poder cambiar. Yo creo que se trata en este caso, bueno, de cambiar como varones, pero también cambiar como padre de familia, motivar a nuestros hijos y poder también compartir con ellos, hermanos, esta parte de el desarrollar esta inteligencia emocional en ellos, ¿no? De tal manera que, bueno, vayan también aprendiendo a conocerse a sí mismos y a controlarse en sus emociones. Pues esta es la lección, hermanos. Es muy interesante el tema. Creo que vamos a tener la oportunidad de poder compartir y de poder intercambiar opiniones y reflexiones con nuestros hermanos, de tal manera que pues todos salgamos edificados con esta lección. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga, que tengamos un sábado excelente y que podamos compartir esta lección para edificación de todos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.